We interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. It is reported that at 8:50 p.m., a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey. I wrote the script and directed it. My name is Orson Welles. This is a Mercury production. Joan Fontaine protagonizó junto a Orson Welles la película Alma Rebelde de Robert Stephenson en 1944. Era la primera vez en su carrera en Hollywood en que Welles se veía obligado a trabajar como actor dirigido por otra persona. En esa etapa parecía como si la gente diese un respiro de alivio diciendo, gracias a Dios, que estamos haciendo actuar a Orson. Aquel año la RKO sacó a la luz su papel, su membrete oficial. Su eslogan para aquel año, impreso en cada papel que salía del estudio, era entretenimiento en vez de genio. En otras palabras, la razón por la que uno debía comprar una película de la RKO era que no la firmaría Orson Welles. Lo de genio venía de... Yo nunca he dicho que fuese un genio. Nadie me llamó nunca genio en serio. Y desde luego, no durante esa época. Luella Parsons me llamó el aspirante a genio. Ella me llamó eso siendo columnista de Hearst. Y lo hizo con tanta frecuencia que esta terrible palabra quedó unida a mí. Así que, entretenimiento en vez de genio. Esa era la gran ventaja a la hora de vender, que ya no me tenían a mí. Entonces, la siguiente película que rodé fue El extraño. Y la hice para demostrar a todo el mundo que no brillaba en la oscuridad, que podía decir acción y corten exactamente igual que los demás. En El extraño, dirigida por Welles en 1946, Edward G. Robinson encarnaba a un cazador de nazis, quien buscando a un criminal de guerra llega a América, a una pequeña ciudad del Medio Oeste. Welles es Kindler, el nazi que se oculta bajo la falsa identidad de un respetable profesor. Loretta Young interpretaba a su confiada esposa. Robinson se introduce en la sociedad provinciana esperando abatir la impecable fachada de Welles. You have no faith in the reforms that are being effected in Germany. I don't know, Mr. Wilson. I can't believe that people can be reformed except from within. The basic principles of equality and freedom never will take root in Germany. The will to freedom has been voiced in every other tongue. All men are created equal, liberté, égalité, fraternité, but in German, There's Marx. Proletarians unite, you have nothing to lose but your chain. but Marx wasn't a German, Marx was a Jew. Welles originalmente le dijo al estudio que quería una mujer para el papel de Robinson, a Agnes Murray. Pensaba que sería más interesante que a Burman le localizase una solterona en lugar de Eddie Robinson, pero ellos no aceptaron. Robinson no era precisamente uno de sus amigos. No le conocía en absoluto. La primera semana estaba muy disgustado. No comprendía a qué se debía, y entonces me dijo, no haces más que filmarme por mi lado malo. Bueno, ¿te imaginas a Eddie Robinson con un lado malo? Yo le filmaba de ese modo, porque el lado bueno de Loretta Young era el otro. Entonces se lo comenté a ella y me dijo, está bien, cógeme a mí por mi lado malo y hazle feliz. No obstante, era un actor enormemente eficaz y estuvo muy bien en la película. ¿Era la primera vez que se enfrentaba a esa clase de estrella? Sí, bueno, estaba trabajando con dos estrellas y debía decidir. Verás, cuando ruedas con estrellas, tienes que hacer el amor con ellas. Cuando trabajas con actores, debes hacer el amor con ellos. Es la tarea del director, debe ser amable. Debes hacer la corte continuamente a la gente que pones frente a la lente. Cuando tratas con estrellas, de verdad, tienes que hacerles el amor de verdad. Yo encontraba natural dirigir mis atenciones a la señorita Young.
De modo que surgieron ciertos celos entre Eddie y... Sobre todo porque ella permitía que la cogiese del brazo, igual que una carabina. Él está 5 pisos más arriba y ella se encuentra... Yo la llevo del brazo. Eddie estaba demasiado asustado para poner los pies en el borde, de modo que ocurrieron muchos infortunios respecto a eso. No podíamos hacer nada acerca del hecho de que él estuviese asustado, excepto doblarle. Claro. El campanario era real, ¿no? Sí, era real. Habíamos construido el campanario y era tan donde alto. Ahora se levanta un rascacielos. Nos movíamos alrededor de eso. Había una toma que iba a poner a John Russell fuera, en el asta de una bandera, sujetando su cama. Era la toma donde yo me caí. No podía repetirse debido a que el doble, en fin, al doble se le pagaba mucho por hacerlo. Al día siguiente, al ver el copión, metimos todos los efectos de sonido sobre una cola negra para que Russell pensase que no había valido. Esa clase de bromas crueles eran comunes en los platós en aquella época. Todo el mundo seguía el juego. No tiene importancia, volveremos a rodarlo mañana por la noche. Menudo susto se pegó. En 1943, Wells y Joseph Cotten habían coescrito y coprotagonizado un thriller un tanto guiñolesco, Estambul, aunque se comentó que Wells se había tomado un interés inusitado en la dirección. Who's that? Colonel Hockey. This is his office. He is the head of the secret police. Secret police? Los libros sobre mí que me adjudican esa obra se equivocan. Porque en realidad la película es de Norman Foster y él se merece toda la paternidad que se le pueda atribuir. Si hubieses visto la película antes de que cortasen lo que no favorecía a la acción, te darías cuenta de la magnífica labor que había hecho. Sí, pese a mi mediocre interpretación, aunque debía ser mediocre, no fue algo inconsciente. Es cuanto puedo decir respecto a eso. En 1947, Wells viajó al trópico con un thriller exótico titulado La Dama de Shanghái. Decorados de documental, una vida de lujo, aunque rodado con el sentido de la parodia y la extravagancia de Wells. What's your guess, Michael? Think the world's coming to an end? Well, there was a start to the world sometime, so I guess there'll be a stop. How'd you like $5,000? What? That's what I said. $5,000, fella. And what do I have to do for it? I'll fill in the details later. Meanwhile, think it over, Michael. $5,000. Yours? All you have to do is kill somebody. Who, Mr. Grisky? I'm particular who I murdered. Good boy. Siempre sacó el máximo a los actores secundarios, como ocurre aquí con Gale Anders. I wouldn't like to kill just anybody. It's someone I know. Oh, yeah. But you'll never guess. Give up. Me. I'm perfectly sober, Michael. I'm willing to pay $5,000 if the job is well done. This is a straightforward business proposition. I want you to kill me. So long, fella. Cuando visionó por primera vez La Dama de Shanghái, el productor Harry Cohen ofreció $1,000 al primero de la sala que le explicase la trama. Ni siquiera Wells aceptó la oferta. Los columnistas de cotilleos hicieron su agosto. La partner de Wells era Rita Hayworth, de la que acababa de divorciarse. Además, las circunstancias del rodaje de la película fueron casi tan extravagantes como el argumento. Wells había abandonado el cine durante un año para regresar al teatro. Perdió mucho dinero montando un nuevo musical. Se titulaba La Vuelta al Mundo en 80 días. Había invertido todos mis ahorros en ese proyecto. Y antes del estreno en Boston, el vestuario estaba aparcado en una estación ferroviaria. Debíamos pagar $55,000 por él o no llegaría al teatro a tiempo para el estreno.
Así que allí estaba yo, en la taquilla, intentando pensar quién en Hollywood podría enviarme $55,000 antes de las 3 próximas horas. Pensé en Harry Cohen, el único con valor para hacerlo. Entonces le llamé y le dije, Harry, y él contestó, ¿qué ocurre? ¿Qué quieres? Añadí, tengo la mejor historia que hayas leído en tu vida. Vi la portada de la novela barata que estaba leyendo la taquillera. Se titulaba El hombre que maté. Dije, se titula El hombre que maté, escrita por fulanito y menganito, una novela barata, cómprala. Y luego dije, si me envías $55,000 a Boston antes de 2 horas, haré la película. La escribiré, la dirigiré y actuaré en ella. Llegaron los $55,000. Monté La Vuelta al Mundo en 80 días. Y perdí una fortuna con ella. Aunque, en mi opinión, era lo mejor que he hecho jamás en teatro. Fue un desastre financiero. Acababa de divorciarme de Rita. Ella vino a verme y me dijo, quiero hacer una película contigo. Quiero que vuelvas conmigo. Harry envió a buscarme y dijo, tienes que hacer lo que te pide Rita, por su bien. Eso hizo que pasase de ser una cosa de 5 semanas a una gran superproducción. El argumento esencialmente es el del libro que había señalado y que nunca había leído. Así que las teorías que se han publicado tantas veces acerca de que fue un acto de venganza contra Rita, de que me valí de ello para degradarla y todo eso, son tonterías, porque todo figura en la novela. Ella la había leído y quiso interpretar aquel personaje para demostrar que era una actriz. ¿Y la construyó sin hacer concesiones? Sí, algo así. Al final acaba en el arroyo. Comes a change of heart, and who knows when the rain will start. Usted parece que necesita estar al borde de algo todo el tiempo. Es como una especie de acto de equilibrio entre el drama, el melodrama y quizá la parodia. Sí. Estoy harto de las historias que no afrontan ningún riesgo. Como cuando se elige caminar por una autopista con una historia, en vez de hacerlo por la cuerda floja. Estoy harto de eso, ya sabes. Sin embargo, de algún modo, se disponía a hacer una crítica. Es decir, ese tipo de películas que desagradan a los estudios. Contaba con un personaje lo bastante estúpido como para meterse en esa situación. El papel que usted interpretaba. Había una especie de diosa del sexo que interpretaba una parodia casi erótica. Sí, por supuesto, existía ese elemento. Sí. El delito de Wells, al alterar las escenas clásicas del melodrama, recorre la dama de Shanghái de principio a fin. En uno de los decorados más asombrosos de Wells, le da la vuelta al final tradicional de las películas B, el tiroteo. Well, dear, you aren't the only one who wants me to die. Our good friend, the district attorney, is just itching to open the letter that I left with him. The letter tells all about you, lover. So you'd be foolish to fire that gun. These mirrors, it's difficult to tell. You are aiming at me, aren't you? I'm aiming at you, lover. Of course, killing you is killing myself. The same thing. But you know, I'm pretty tired of both of them. A
A propósito, esta fue la película que Hollywood, los estudios e incluso los amigos de Wells consideraron como la peor que había hecho. Su reputación de rebelde, su condición de anarquista incontrolable que no encajaba en el sistema, había crecido tanto que difícilmente volvería alguien a abordar un proyecto de Wells. Esa reputación jamás le abandonó. Nunca leí ni le oí decir que se sintiese amargado respecto a Hollywood. No, no lo estoy. Sería absurdo estar amargado con Hollywood. Todo el que vaya a Hollywood advierte enseguida cuál es el decoro. En mis comienzos era mucho más divertido burlarse de los dinosaurios que de los graduados universitarios de las corporaciones, ya sabes. Hollywood es Hollywood. No hay nada que pueda decirse de él que no sea cierto, bueno o malo. Y si decides meterte en él, no tienes ningún derecho a estar amargado. Yo solo era uno más que se sentó a jugar la partida. Las personas a las que les ha ido bien en el sistema son aquellas cuyos instintos, cuyos deseos, las que están dispuestas a hacer la clase de películas que los productores quieren rodar. No lo que quiere el público, sino los productores. Las personas que no triunfan, las que lo han pasado mal mucho tiempo, como Renoir, por ejemplo, quien en mi opinión es el mejor director de todos los tiempos, son personas que no quisieron hacer la clase de películas que te proponen los productores. Estos no harían una película con Renoir aunque fuese un éxito. La gente no sabe que, en realidad, en el cine, nadie está interesado por el dinero. Todo el mundo piensa que Hollywood está interesado por el dinero porque siempre están hablando de él. También hablan de sexo todo el tiempo y no se dedican mucho a eso. Lo que en realidad les interesa es complacer su propio ego. Les interesa producir una película concreta, el poder, el lujo, todas esas cosas. El dinero es solo el ornamento del juego. Nadie se interesa realmente por el dinero, o no estaría metido en el cine, de ser así. Si de verdad te interesa el dinero, puedes meterte en negocios donde se ganan más fácilmente sumas mayores. De modo que el problema de Hollywood no es la cuestión del dinero, ni, por así decirlo, el choque de temperamentos en absoluto. Simplemente, las películas que a mí me gustaría hacer no son las mismas que los productores de Hollywood. Sobre todo los modernos quieren hacer. Otro proyecto de Wells por el que Hollywood tampoco se entusiasmó fue su versión de Macbeth en 1948. La Republic Pictures lo aceptó, pero tan solo le dio 21 días de rodaje y un presupuesto muy reducido. Pensé que conseguiría un gran éxito y que luego me permitirían hacer toda clase de cosas difíciles con tal de que fueran baratas. Sin embargo, aquel día apareció la revista Life. Bueno, Margaret Gellhorn siempre me había odiado. Y escribí aquello de «Socorro, asesinan a Macbeth», o algo así. Fue un gran fracaso de crítica. El mayor fracaso de crítica que jamás he tenido. Ha dicho que le plantea grandes problemas el aparecer en sus películas debido a su presencia o a su personalidad. Sí, porque mucho más que en el teatro. Yo tengo un tipo de personalidad que requiere que o interpreto cierta clase de papeles o descabalo la escena. Y eso más bien es un hándicap. Solía haber un sistema, una división de actores en Francia, en la comedia francesa, los que se denominan actores reyes. Y no eran necesariamente los mejores actores, sino los que interpretaban al rey. Yo soy un actor rey, tal vez malo, pero eso es lo que soy. Y tengo que interpretar papeles autoritarios. Truffaut tiene toda la razón al decir de mí que siempre muestro la fragilidad de la autoridad. Eso es lo que hago.
Y si no lo hiciese, creo que sería inaceptable. Si hacer Macbeth en un tiempo récord fue una especie de pequeño milagro, la siguiente aventura de Wells con Shakespeare iba a convertirse en el viaje más tortuoso emprendido por él. Una gran compañía en exteriores. La mayor compañía que jamás había tenido como director. Creo que eran cerca de 70 personas, además de los actores y demás. Fueron a Mogador, en la costa oeste de África, para rodar Otelo. Al día siguiente de nuestra llegada, recibimos un telegrama de Scalero, una gran productora italiana con la que tenía un contrato para hacer la película. Se había declarado en bancarrota. Estábamos en África, no teníamos dinero, no teníamos vestuario, nada. Wells se negó a rendirse y decidió meter su propio dinero en Otelo, lo cual no le llevó muy lejos en el plan de rodaje. Reunió a su reparto y a su equipo desde todos los rincones de Europa. Susan Cloutier desde París y su antiguo jefe, Michael McLemore, desde Dublín. Wells adquirió la costumbre de abandonar a su equipo en exteriores para ir a protagonizar la película de otro. Semanas después regresaba precipitadamente con el dinero para rodar un poco más. La historia que llegó a circular fue la de que aquellos desafortunados actores fueron abandonados mientras Wells se iba a hacer no sé qué. A los actores les encanta contar esa historia porque en efecto quedaron abandonados. Sin embargo, olvidan que estaban en hoteles de 4 estrellas, más lujosos que los europeos. Otros estaban en el Gran Hotel Europa de Venecia y en el Colombe d'Or en Provenza, etc. Estaban abandonados solo porque yo no quería enviarlos a casa. Quería mantenerlos juntos. Y si me iba, era para conseguir dinero. Pero los dejaba a todo tren, comiendo y durmiendo en condiciones lujosas. Durante los 2 años que tardó en hacer Otelo, Wells tuvo oportunidades sobradas de utilizar lo que él llama divinos accidentes. La primera secuencia en el plan de rodaje era el asesinato de Rodrigo. Es una idea cinematográficamente brillante haberla situado en un baño de vapor. Lo cierto es que solo había llegado el traje de Iago. El resto del vestuario había sido embargado cuando la productora italiana quebró. Esa fue la razón por la que Wells rodó la escena en una casa de baños. Los actores no necesitaban ninguna ropa. En aquella película tuve un magnífico director artístico. Trauner era uno de los mejores de la historia del cine. Debido a la falta de fondos, en su mayor parte acabamos rodándola en escenarios naturales. Sí, claro, no tuvo mucho que hacer. Sin embargo, había concebido un Otelo maravilloso que alguien debería rodar algún día. El invento siguió por toda Europa con Wells como director artístico improvisado, creando maravillosos escenarios como la escena de la pelea que se rodó en unas alcantarillas de Portugal. La larga duración del rodaje originó otros problemas. Muy a menudo debía rodar escenas de enlace en distintos exteriores. Esta pelea comienza en una calle de Marruecos y el golpe final se da en Italia a 3.000 kilómetros de distancia. Estuvimos por lo menos en 7 u 8 ciudades italianas, desde Torcello hasta el sur de Italia, buscando un escenario que fuese adecuado. No necesitábamos ningún añadido. Luego, naturalmente, eso condicionó el montaje, que yo habría hecho de otra manera. Deseaba interpretar escenas más largas, pero tenía que hacerlo en tomas cortas. En tomas cortas, porque necesito un poco de agua. Creo que esto ya lo había dicho. El montaje de Otelo me parece un poco confuso. Sí, a mí también. Y no me gustan varias escenas de Venecia. Creo que lo más débil de la película es Venecia. Una buena parte de ello es bastante mediocre, creo yo. ¿Acepta la etiqueta que le han puesto, eso de que es una obra maestra malograda? Han hecho hincapié en eso y en el sonido de los diálogos. Lo encuentran mediocre. Todo ello en contraste con estas brillantes imágenes. Sí, bueno. No sé qué le ocurrió al sonido. Estaba bien al hacer las mezclas, pero sucedió algo al tirar las copias de distribución. Algo que le afectó.
Es defectuoso en la medida en que no fuimos capaces de controlar la calidad de las copias de distribución. Pero estaba bien cuando lo hicimos. Con una música extraordinariamente buena, una música maravillosa. No sé, obra maestra malograda, ni siquiera lo de obra maestra. Sabría decirte las cosas que no me gustan de mis películas, y si eso las malogra, pues ¿qué le voy a hacer? Pero no creo haber hecho nunca ninguna obra maestra. Hay cosas maravillosas en Otelo, en su matrimonio entre cine y teatro, en cómo utiliza Wells los escenarios reales y sobre todo en su interpretación. She might lie by an emperor's side. Command him tasks. Nay, that's not your way. Hang her. I do but say what she is. So delicate with her needle. An admirable musician. Oh. She will sing the savageness out of the bear. So high and plenteous wit and venture. She is the worst for all that. Oh, 1,000 times, and then so gentle. Aye, too gentle. Nay, that's certain, but yet the pity of it. Oh, Iago. The pity of it. Podemos continuar con lo que llamamos... Deduzco que Otelo no es una de tus películas favoritas. Después de una de esas preguntas, ¿admites que es una obra maestra malograda? Me encantan esas preguntas. Entonces, después de una pequeña pausa, dices, ¿podemos continuar? ¿Podemos pasar a otra cosa? Sí, será lo mejor. Mr. Arkadin. Vaya, es así que es malograda. ¿Lo es? Bueno, sí, es un desastre. Mr. Arkadin es otra historia que investiga sobre el pasado de un hombre. Un misterioso y poderoso forastero contrata a un investigador modesto para que investigue en su pasado. Su oculto propósito es hacer desaparecer cualquier pista, liquidando a todo contacto que establece el investigador. Wells interpreta al misterioso Arkadin, una especie de figura perversa a lo Kane. La línea argumental volvió a ser prácticamente indescifrable. Me quitaron por completo el control de la película y la destrozaron en el montaje. Es el auténtico desastre de mi vida. Sí, señor. Obra maestra malograda. Ahí la tienes, es Mr. Arkadin. Odio pensar en ella. Este es el arranque de una de las secuencias de introducción más espectaculares de Wells. Se trata de una toma de grúa continua que dura 3 minutos y 22 segundos. Wells había estado viviendo y trabajando en Europa, en el exilio, desde hacía casi 10 años, y regresó a Hollywood en 1958 para ofrecernos, casi por casualidad, una de sus mejores e inolvidables interpretaciones en un thriller de crímenes difícil de superar. Le enviaron el guión a Charlton Heston desde la Universal con el título de Set de Mal. Era una historia de policías bastante rutinaria y lo primero que dije es que el guión podía mejorarse. Ellos, a excepción de los westerns, llevaban haciendo películas policíacas desde hacía mucho tiempo, prefiriéndolas a cualquier otro género. Es realmente difícil encontrar un guión de este género que sobresalga o sobreviva por méritos propios. En estos casos, el director es más importante que en la mayoría de los otros géneros. Dije, ¿quién va a dirigirla? Y respondieron, aún no hemos elegido director, tenemos a Orson Welles para que haga de malo. Se trataba de una llamada de larga distancia y después de una pausa llena de interferencias dije, ¿por qué no le pedís a él que la dirija?
Es bastante bueno. Al principio la reacción fue un prolongado silencio. Algo así como si hubiese sugerido que la dirigiese mi madre. Al cabo de un rato dijeron, sí, está bien. Ya te llamaremos. De modo que volvieron a llamarme enseguida diciendo, ¿quieres dirigir esta película? No podemos pagarte más. Y yo dije, la dirigiré solo si escribo yo hasta la última palabra, con un guión totalmente nuevo. Respondieron, sí. Así que disponía de 3 semanas antes del hipotético comienzo del rodaje. Contraté una docena de secretarias las 24 horas del día y escribí un guión totalmente nuevo. Luego Wells reescribió totalmente el guión, él solo, en unos 10 días. Cosa que yo sabía que haría. Lo mejoró notablemente, incluido su papel, cosa que también sabía que haría. Sé de mal, en realidad, es la historia del declive y caída del capitán Quinlan en el papel de Orson. Mi papel, el del abogado mexicano Vargas, le sirve de testigo. I wonder what makes you so very sure it was dynamite? My leg. Your what? His gay leg. Sometimes he gets a kind of a twinge like folks do for a change of weather. Intuition, he calls it. Físicamente debe ser el personaje más grotesco que ha interpretado. Sí, sí. Es bastante grotesco. Poco después de iniciar el rodaje, vi una cena para mis viejos amigos, productores y grandes estrellas. La vieja brigada de Hollywood. Mi mujer preparó un espléndido menú. Yo me retrasé un poco. Estaban todos allí tomando unas copas antes de sentarse. Para ganar tiempo, me presenté con mi maquillaje y mi traje de escena. Todos dijeron, «Ah, ¿cómo estás, Orson? Tienes muy buen aspecto». Como ya sabes, estaba hecho un auténtico monstruo. You've been cooking at this show? Just cleaning up. Have you forgotten your old friend? I told you we were closed. I'm Hank Quinlan. I didn't recognize you. You should lay off those candy bars. It's either the candy or the hooch. I must say, I wish it was your chili I was getting fat on. Anyway, you're sure looking good. You're a mess, honey. Ellos no sabían que contaban con Marlene Dietrich. Apareció de pronto, dijeron, esa es Marlene Dietrich. La llamaron y le dijeron, actúa en esta película. Y ella dijo sí. Y ellos, bueno, ¿cuál es su casé? Y ella va y dice, si no ponéis mi nombre en la película, es el mismo. Pero si lo ponéis, hablad con mi agente. Así que hablaron con su agente y quedaron encantados. Todo el rodaje fue un camino de rosas, hasta que la puerta se cerró detrás de mí. Aún es un misterio. No tengo ni idea de lo que ocurrió. Una vez más, Wells fue apartado de la postproducción de su propia película, a la que le dieron varios cortes. ¿Por qué una vez más le dejaron a un lado? No tengo ni idea, aún no me lo explico, porque a ellos les había encantado el guión. El director del estudio venía a verme todos los días. Quería que fuese a la oficina a firmar un contrato para varias películas. Era un gran material. Luego vieron un premontaje y entonces quedaron tan horrorizados que no quisieron dejarme entrar en el estudio. Nadie me ha explicado jamás qué fue lo que les había horrorizado. Hicieron todo lo posible por retenerla. Heston había ganado un Oscar y era una gran estrella. Sin embargo, en América la estrenaron sin una rueda de prensa, sin un pase para la prensa. Como segunda en el cartel con una película de serie B. No obstante, después fue proyectada en Bruselas, en la Expo, y allí obtuvo el premio a la mejor película del año. El representante, el distribuidor belga, que la había incluido en el certamen en contra de la voluntad del estudio, que había trabajado desde hacía 20 años para la Universal, fue despedido. Luego se estrenó en una pequeña sala de París y estuvo 2 años en cartel. Ha dado mucho dinero, incluso en América, con gran pesar de ellos. Porque lo último que querrían
es que fuese un éxito. Nadie ha sabido explicarme nunca por qué. Heston tampoco lo sabe. Nunca se lo dijeron. Y a mí tampoco, desde luego. No sabemos cuál es el motivo. Es demasiado complicada para ellos, demasiado extraña, supongo, no sé. Ahora no creo que suscitase esa reacción. Quizás sea un poco dura, demasiado negra. Pero es solo una suposición. Sencillamente no lo sé. A mí me parece que Wells lo único que quiere es trabajar. Y al mismo tiempo hay algo respecto al dinero que le induce a enemistarse con la gente. Tal vez exista algo subconsciente en él que le hace tomarse a mal el hecho de que, a diferencia del pintor, que si quisiera podría trabajar en un supermercado para ganar dinero y poder comprar pinturas, un director no puede hacerlo. Este debe convencer al estudio para que le dé el dinero. Tal vez en algún nivel de su subconsciente, Wells nunca lo ha podido aceptar. No creo posible que hubiese tenido más éxito del que ha tenido para conseguir que le dieran dinero para rodar películas. Circula un mito en la colonia cinematográfica acerca de que Wells es un director poco fiable, despilfarrador, y sin ánimo de ofender a directores como Mike Nichols, Michael Cimino, Spielberg y Coppola, Orson no gastó tanto dinero en todas las películas que rodó en su vida de lo que ellos han malgastado como media en cada una de las suyas. Es una simple constatación de los hechos. Me atrevería a decir que ellos la suscribirían. Sé de Mal no es una gran película, pero sin duda posee grandes toques de brillantez. Fue realizada con el plan de rodaje más breve en que yo haya trabajado jamás. Se hizo según el tiempo previsto y ligeramente por encima del presupuesto, que era de menos de $1 millón. ¿De veras? Sí. Una gran parte de ella deja muy poco espacio para la maniobra. Me refiero a la famosa escena de apertura en una sola toma. ¿La toma de la jirafa Chapman? ¿Se cubrió él mismo? No. Nos pasamos la noche rodando esa toma. Y si miras bien la toma positivada, puedes ver los toques del alba surgiendo en el horizonte. Era la última toma que iba a hacer. ¿Ah, sí? ¿Y utilizó esa última toma? Sí. Lo más difícil de la escena era el actor que interpretaba el papel del inspector de aduanas. Justo al final de la toma, ya que siempre se confundía con su diálogo, lo cual era comprensible, ya que veía toda esa complicada maquinaria bajando hacia ellos de una distancia de 2 manzanas. Por fin Wells dijo: mira, me da igual que olvides el diálogo, mueve los labios y ya está. Solo te pido que no digas: vaya, señor Wells, lo siento. Es tan solo una de las muchas anécdotas extraordinarias de aquella película. You folks American citizens? I am, yes. Where were you born, Miss? Mrs. What? Philadelphia. The name is Vargas. Hey, Jim. See who's here? Sure, Mr. Vargas. Out on the trail of another dope ring? Out on the trail of a chocolate soda for my wife. Your wife? Barely your bride, officer. Hey, can I get through? A lot of talk up here about how you cracked that Grandy business. Yeah, we hear you caught the big boss. Only one of them. The Grandys are a big family. Good night. No purchases, Mr. Lineker? Hey, I got this... You're an American citizen, miss? No, I got this ticking noise. Yeah, okay. No, really, this ticking noise in my head. Mike, do you realize this is the very first time we've been together in my country? Do you realize I haven't kissed you in over an hour? ¿Estamos rodando? Sí. Los espectadores ya saben que como esto está filmado, hay conversaciones que tienen lugar entre rollo y rollo. Alguien dijo que Sed de Mal parecía muy irreal, al tiempo que real. Yo maticé esa afirmación diciendo que lo que intentaba hacer era algo irreal, pero auténtico.
Creo que esa es la definición de la clase más elevada de teatralidad, la mejor clase. Un tipo de teatralidad que también puede existir en el cine, no solo en el teatro. Yo creo que, por ejemplo, ¿quién es más irreal y sofisticado que Carney? Sus interpretaciones son totalmente irreales y sofisticadas. Ningún ser humano se ha comportado jamás como él. Sin embargo, cada momento de la vida de Carney en el cine es auténtico. Nunca hubo un segundo que no lo fuese. Sí. Él, sin duda, era más grande que la vida. Todo lo hacía peligrosamente, como si estuviese actuando en el Madison Square Garden. Era cinematográficamente auténtico, pero irreal. Esa es la diferencia, creo yo. De todos modos, para los espectadores siempre existe esa clase de ambigüedad moral respecto a los personajes. Y Quinlan, sí. El personaje de Quinlan, a pesar de ser un tipo bastante ruin... ¿Sabes qué dijo Renoir? Que para todo hay una razón. Y eso lo resume todo. No existe ningún villano que no tenga su razón. Cuanto mayor es el villano, más interesante se vuelve. Si explica su villanía, no como un psiquiatra, no porque su madre le repudiase, sino porque cuanto más lo humanice, cuanto más humano haces que sea el monstruo, más interesante resulta la historia. Eso creo yo. El instinto de Quinlan resulta estar en lo cierto, aunque su método no sea correcto. Eso es, verás. Su método es totalmente anti-Quinlan. Personalmente estoy por completo del lado de Heston. Sin embargo, al interpretar a Quinlan, ante un carácter como el suyo, debía hacerlo una persona creíble. Estaba atrapado en alguien verdadero, o en lo que yo espero que sea alguien verdadero. Un auténtico monstruo. Él era un policía de éxito, que empleaba métodos que daban resultados, aunque fuesen en contra del buen instinto que poseemos en el mundo democrático. Es todo cuanto odiamos, aunque lo que odiamos no es a él, sino su método. Sin embargo, Quinlan nunca habría metido a esas personas entre rejas a no ser por nosotros. Esa ambigüedad es la que le da tensión a una historia, o mejor, la ambivalencia. Al final también permite un fantástico epitafio. Sí, ella estuvo muy bien en eso, perfecta en su papel. Era toda una mujer. Sí, su última gran interpretación, de eso no hay duda. Oh, turns out Quinlan was right after all. Isn't somebody going to come and take him away? Yeah, in just a few minutes. You really liked him, didn't you? The cop did. The one who killed him. He loved him. Oh, Hank was a great detective, all right. And a lousy cop. Is that all you have to say for him? He was some kind of a man. What does it matter what you say about people?